Hola, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de un tema que es bastante interesante. Voy a ir saludando a los que... House TP nos acompaña. Lacerón, Angélica Morgan, Noemi Podaca, Marisela. Qué gusto que estén aquí. La verdad es que va a estar tan interesante como ustedes quieran. Parece un tema pues que todo el mundo conoce, pero muy pocas personas como que lo aplican, que es la importancia de visitar al dentista cada 6 meses. Y pues la verdad es que yo estoy muy contenta de que me estén acompañando. Me encantaría que interactúen más conmigo para que así esto se pueda hacer más dinámico, salgamos de muchas dudas. Y pues la realidad es que, hola señora Arroyo, la realidad es que es súper importante este tema. A mí me interesa muchísimo darle mucha difusión a la parte de la prevención, que es parte de la cultura que está pues un muchito ausente en la parte aquí de nuestro país. Y pues vamos a iniciar con algo que yo siempre les platico muchísimo a mis pacientes, que pues yo sé que ninguno me viene a ver con gusto, ¿no? Y no tiene nada que ver con que si les caigo bien o les caigo mal, sino con la parte de, pues a veces es temor, a veces es pues la parte de no, si no me duele nada, pues creo que no voy a necesitar que ir, ¿no? Porque pues estamos acostumbrados a que en general en la salud, si no nos duele nada, pues entonces quiere decir que estamos sanos, ¿no? Y bueno, estoy consciente que ir al dentista pues no es algo que provoque placer, y la realidad es que pues muy fácilmente ponemos cualquier excusa, y más pues como les decía, si nada les molesta o nada les duele. En realidad es que pues yo quisiera empezar con la siguiente reflexión, ¿no? ¿Tú has pensado alguna vez, muchas personas dicen es que ir al dentista sale caro, ¿no? Entonces, la siguiente reflexión es con respecto a eso. ¿Alguna vez has pensado si hay alguna manera de que el dentista no salga caro? Y la realidad es que no solamente económicamente, sino con respecto a la salud, ¿no? A mí... yo pienso que si tú vas al dentista, y está, bueno, comprobado, ¿no? Si tú vas al dentista cada 6 meses, bueno, pues cuando tú vayas, el dentista tiene pues como la dinámica, es así debiera ser, de revisar toda tu boca, de decirte qué es lo que tú necesitas, qué es lo que está bien, qué es lo que está mal. Y bueno, pues si todo está bien, pues qué padre. Y si hay algo mal, pues y se detecta a tiempo, pues entonces seguramente pues lo que tengan que hacerte pues será muy sencillo y también económico, ¿no? La realidad es que pues con los avances que existen hoy en la odontología, pues el tratamiento pues no tiene que ser ni doloroso ni molesto, ¿no? Entonces, muchas personas dicen, ¿sabes qué? La realidad es que, bueno, algunos pacientes, ¿no? La realidad es que me da pavor, o sea, me da pavor ir al dentista porque él solo, saber que la inyección, que el ruidito, que me va a doler, pues la verdad es que me estresa. Y cuando ya platico contigo y entonces tú me preguntas como a qué le tengo miedo, y entonces me empiezas a explicar un poco acerca de lo que está sucediendo, pues me voy tranquilizando, ¿no? Y la realidad es que hoy en día existe muchísimo material o instrumental que es muy cómodo pues tanto para el dentista como para el paciente. O sea, en realidad es que si a ti te da miedo, por ejemplo, la anestesia, que yo les digo a los pacientes, es que no te tengo que anestesiar en un inicio si tienes alguna caries,
y yo veo que no está muy profunda. La realidad es que ¿qué te parece si probamos, si te molesta? Y si te molesta, bueno, pues ya podemos poner anestesia y pues para esto podemos, existe la maravillosa anestesia sin dolor, que es la anestesia digital. Ahorita les platico un poquito sobre eso. Aquí nos dice mi paciente Luis que, hola doctora, desde mi punto de vista no es caro. Creo que no tenemos la cultura de la salud y en general, y menos de la salud bucal. Al no tener esta cultura, pues a la gente le pesa gastar en su salud, pero no en otras cosas, exactamente, ¿no? O sea, yo siempre les platico, oye, ¿y a poco te vas a un restaurante y pues te puedes gastar con la mano en la cintura? La verdad es que bastantito, y eso es como muy efímero. Y si tú ves la salud desde el punto de vista que le estás invirtiendo para un futuro, pues en realidad no debería de pesarte. Muy buen comentario, Luis, muchas gracias. La realidad es que sí me gustaría que también ustedes fueran haciendo sus preguntas, que también recuerden que todos los lunes a las 9 de la noche tenemos nuestros lives. Y les decía que si, por ejemplo, en el caso de que yo detecte que el paciente tiene alguna caries, si no es muy profunda, porque recuerden que las caries cuando inician no duelen. Entonces yo les propongo, ¿sabes qué? Si no, ¿qué te parece si intentamos sin anestesia y ya si te molesta, pues entonces podemos poner anestesia? Y les comentaba que, por ejemplo, en el caso de la anestesia, uno de los avances que existen actualmente es la anestesia digital, que se conoce más comúnmente anestesia sin dolor, y en realidad sí lo es. En realidad sí lo es, porque no es lo mismo anestesiar pues de manera convencional con la jeringa y la aguja. Sí tenemos aguja, pero esta, al ser digital, se programa por goteo, emite una vibración que al mismo tiempo distrae al paciente, pues es prácticamente imperceptible. Y Javier nos hace una pregunta que dice que la limpieza antes era muy dolorosa y pues se sentía que se arrancaban los dientes, ¿no? Porque era de forma manual, y que si hoy existe algo diferente para hacer una limpieza, pues en realidad sí, esto es parte de los avances que yo comentaba ahorita, que uno de los avances que existen es el ultrasonido. El ultrasonido es prácticamente indoloro y a base de vibraciones que emite el ultrasonido, muy rápidas, desincrusta desde el sarro hasta las manchas que se puedan adherir a los dientes por el cigarro, por el café, el cigarro, tabaco, café, algunos tés, algunos alimentos basados, por ejemplo, en raíces, si se come, por ejemplo, mucho jengibre. Entonces, todo este tipo de situaciones lo que provocan es que se adhieran manchas a los dientes y se ven un poquito más oscuros o incluso hasta cafés. Y con el ultrasonido, volviendo a la pregunta que hizo Javier, pues el procedimiento es muy sencillo, prácticamente no sangran las encías y pues es también muy poco molesto o prácticamente nada. Recordemos que esto es muy importante. Cada paciente es diferente porque cada paciente tiene diferente umbral del dolor. Y entonces, pues cuando el paciente, puedo decir yo que es indoloro, y a lo mejor hay quien le molesta y quien dice en efecto no molesta nada. Aquí Brandani me dice que si tengo caries con la limpieza que estoy mencionando del ultrasonido, que sí se cura. La realidad es que no se cura ni se quita.
La realidad es que si tienes caries, ya aunque se haga la limpieza con el ultrasonido, no se quita. Esa sí es necesario retirarla y colocar, dependiendo su extensión, una resina o una incrustación, dependiendo su extensión. La realidad es que aquí nos mencionan también que en nuestro país, el señor Arroyo, se acude al dentista en la mayoría de los casos solo si se presenta dolor. Y por esto es que erróneamente se asocia el dolor con la visita al dentista. Exactamente. La realidad es que no es lo mismo ir al dentista cuando no tengo dolor y entonces me hacen una revisión y entonces yo puedo salir bien contento porque en realidad solamente necesité una limpieza, o en realidad igual ya hasta me platican lo que hay ahora en cómo puedo mejorar mi sonrisa y puedo decir, ay, qué padre, me van a hacer un blanqueamiento y es algo que yo quiero. Y entonces, como es algo que yo quiero, me voy a ver mejor, pues ahí sí no me va a doler gastar porque es algo que yo lo estoy pidiendo. Que si voy y entonces ya traigo la mejilla de este tamaño, ¿no? Y un dolor que ya llevo 3 noches que no he podido dormir. Y entonces cuando ya llego al dentista, pues el dentista realmente es que pues no por arte de magia me va a quitar el dolor. Entonces sí es real lo que dice el señor Arroyo, que se asocia mucho la visita al dentista con el dolor, porque al no haber prevención, también como lo mencionaban anteriormente alguno de mis pacientes, Luis, pues al no haber la cultura de la prevención, pues está la cultura de restaurar, ¿no? Y entonces, pues mira, yo te voy a explicar muy, muy básico, así como ahorita hablan del dolor. Si tú vas al dentista y te quitan caries, simplemente sin que tengas dolor, quizá ni siquiera necesites anestesia, y 2, pues ya te ponen tu resina y te sales contento porque la realidad es que está del tono de tu diente, no te dolió y ya no tiene caries. Si vas cuando ya te duele, lo más seguro es que tenga que ser una endodoncia. Una endodoncia que después necesitarás se quita el nervio de tu diente y de ahí, si se puede salvar, esa es la opción, y si no, lo vas a perder. Y si pierdes el diente hay que sustituirlo, porque de lo contrario empiezas a perder la función de masticar como deben ser los alimentos y se pierde la función y entonces tú ya no trituras bien tus alimentos, tienes problemas digestivos, sobrepeso, hipertensión y se va haciendo una bola de nieve impresionantemente grande. Y pues la realidad es que al final del día lo que sucede es que pues ya no solamente tienes que ir al dentista, sino a otras especialidades médicas, porque pues ya se hizo, recuerda que todo entra, la salud y todo es por la boca, o sea, desde lo que comes, pero también que tengas todos los elementos en tu boca, es decir, todos los dientes, tanto completos como en posición, para que tengan una correcta función y puedas triturar, y al mismo tiempo ya triturados los alimentos se puedan digerir y asimilar como debe de ser. Entonces, bueno, muchas gracias, señor Arroyo, porque es muy real lo que acaba de decir. Y dentro de los avances que les comentaba, pues está, como ya salió ahorita, el ultrasonido, la anestesia sin dolor, que es la anestesia digital. También no es lo mismo antes que ibas al dentista y entonces, bueno, todo empezaba con que te enseño con el espejito si tienes caries, ¿no? Después estaban las cámaras intraorales en donde, bueno, pues ya en una pantalla tú podías ver si tenías caries. Y hoy, pues existe algo que ha venido a revolucionar muchísimo también la parte de la odontología, y esto aplica en varias especialidades, que es el escaneo digital intraoral. Este escaneo
pues ya tú llegas, te toman, te hacen tu escaneo y entonces eso le llega al doctor en muy pocos minutos. Y la realidad es que en una pantalla te puede mostrar el doctor si tienes caries, la extensión de tu caries. Bueno, esto hablando en la parte de odontología general. Pero si tuvieras que hacerte, por ejemplo, ortodoncia, la realidad es que ese es un tema que vamos a tratar más en el siguiente live. Sobre todo la parte de los tipos de ortodoncia. Va a estar súper interesante. También esto ha sufrido una transformación bastante interesante. Entonces el escaneo digital, como yo te platicaba, ya en la parte de la ortodoncia, por ejemplo, ya no es la parte de que te tomaban las impresiones. Las impresiones eran, como ya sabes, un tipo gelatina que copian tus dientes y que sientes como que te vas a ahogar. O que te toman la impresión casi hasta la garganta. La realidad es que con el escaneo, bueno, ya les he platicado sobre eso, y si no, aquí también tenemos un video de IGTV en donde hablamos de esto. En el escaneo digital vemos toda tu boca, donde tienes caries. Y lo más maravilloso es que en la parte de la ortodoncia, por ejemplo, les voy a adelantar un poquito, tú metes el escaneo del paciente y te predice el antes y el después muy aproximado de cómo quedaría su tratamiento. Eso es una maravilla. Y bueno, dentro de los avances también que hay en la odontología, para que tampoco sufras mucho, existe la parte del electrobisturí. El electrobisturí hace cortes, prácticamente no, o sea, estamos hablando de que no tienes por qué tener miedo de ir al dentista porque no tienes casi dolor. Bueno, pues con el electrobisturí ese es otro de los avances que existen. Tú puedes realizar un corte. Por ejemplo, yo lo utilizo mucho al finalizar mis tratamientos de ortodoncia. Bueno, la encía no es inteligente, tú mueves los dientes y hay veces te quedan diferentes alturas de encía porque pues la encía se forma de acuerdo a cómo sale el diente. Entonces, al final del tratamiento de ortodoncia, si algún diente se ve más corto que otro, yo afino ese detalle, se mide y se recorta el excedente o el exceso de encía que haya. El paciente ni le duele, ni se va sangrando, y posterior a no tiene ninguna molestia. Y bueno, la maravilla de la boca es que se regenera rapidísimo. La realidad es que te estoy mencionando así a grosso modo muchos avances tecnológicos por los que pues a lo mejor por curiosidad, o dos, para que sepas que también no tienes por qué sufrir en tu visita al dentista. Y entonces mi intención con todo esto es que hagamos más dinámica la parte de hacer conciencia de la prevención. O sea, la realidad es que la prevención en general en la salud es maravillosa. Por ejemplo, no es lo mismo que en tu boca te detecten a lo mejor que tienes un lunar, y porque existen los lunares dentro de boca, pero también ahí tendrían que hacerse un diagnóstico diferencial para ver si es realmente un lunar o es una neoplasia o algún tumor que se esté formando. Entonces, imagínate tú, si vas cada 6 meses, esto se detecta muy a tiempo, a que si ya se desarrolló y se vuelve una cosa bastante agresiva, ¿no? Entonces, en realidad, tenemos muchísimas ventajas de por qué ir al dentista. Y bueno, esa es una de las más grandes ventajas que existen. Respondiendo a una de las preguntas que nos está aquí haciendo Brandani, y me da mucho gusto. La verdad, Carolina, es que me da gusto que interactúen. La realidad es que aquí el señor Arroyo dice que de tener cualquier padecimiento en etapas tempranas,
es básico, ¿no? Las caries en etapas tempranas tienen soluciones menos costosas y sobre todo, pues menos dolorosas, como mencionábamos hace rato. En la parte de, pues no es lo mismo una caries si le pongo una resina que se vaya ya endodoncia o incluso que pierdas el diente. Pues aquí también nos preguntan que si tengo sarro y ya me cepillo muy bien mis dientes, con eso ya se me quita. Pues no. La realidad es que una vez que tú tienes sarro, que esa es otra de las razones porque es importante de ir al dentista cada 6 meses. Porque el sarro, donde más fácil se acumula, independientemente que tengas una higiene bucal buena o no, tiene mucho que ver también el pH del paciente. Entonces, donde más se acumula el sarro es en la parte de atrás de los dientes de abajo. Muy difícil de que te veas. Entonces, si tú vas cada 6 meses, la realidad es que pues se puede detectar que tiene sarro y se elimina con el ultrasonido, como comentaba hace rato, que esa limpieza es muy sencilla, prácticamente indolora. ¿Y qué pasa si no se... O sea, y porque sí te quiero comentar, o sea, deja tú que el sarro causa mal aliento, que el sarro es un cúmulo, es la placa bacteriana, que son muchísimas bacterias, una cantidad grande de bacterias, que como no se retira bien, se calcifica, o sea, se hace dura, entonces ya tienes ahí un nido de bacterias. Es importante que yo te mencione que si no se retira el sarro, la realidad es que lo que va a suceder es que va destruyendo el hueso que detiene a los dientes y pues, ¿qué cree? Que se puede perder el diente. O sea, en realidad hay veces los pacientes traen tanto sarro que les tienes que mencionar esto, porque si no, cuando tú retiras el sarro, el paciente se le mueven los dientes. ¿Por qué? Porque el hueso que detenía los dientes ya se perdió. Entonces incluso hay pacientes que llegan a perder los dientes una vez que se retira el sarro. Entonces tú podrías decir, mejor no me lo quito, porque pues de todos modos, ¿qué tal que ya pierdo el diente? Pues si no te lo quitas, después ya lo que empieza con una inflamación de encías ya se vuelve una enfermedad crónica que ya es a nivel de hueso. Pero eso ya será otro tema. Aquí el señor Arroyo igual dice que se ha olvidado el uso de las tabletas reveladoras para mejorar la técnica de cepillado, así como el uso diario de hilo dental y enjuague bucal como elementos básicos de la higiene oral. Precisamente es algo que yo les hago mucho hincapié a mis pacientes, que compren las tabletas reveladoras, pero creo que no solamente se ha olvidado recomendarlas, sino que están como agotadas. Pero la realidad es que sí les hago hincapié en, oye, compra las tabletas reveladoras y ya están moradas o color fuchsia, en donde pinte más, es que ahí te está quedando sucio, enjuaga muy bien tu boca y cepilla de nuevo. Incluso lo que dice el señor Arroyo, precisamente les digo a mis pacientes, y lo he comentado y lo vuelvo a comentar, el uso del enjuague bucal es muy importante, y en algún momento les comenté que el enjuague bucal, que tú lo uses antes de el cepillado, ayuda muchísimo a disminuir la cantidad de bacterias que se quedarán en el cepillo de dientes. Y bueno, al final, para que también te quede un aliento fresco, y además del aliento fresco, pues que termine de eliminar o haga un barrido de las bacterias que se desprendieron durante el cepillado. Y por último, como dice el señor Arroyo, el hilo dental es muy importante. En algún momento vamos a hacer un live en donde les voy a enseñar el uso, la técnica para usar el hilo dental, porque no nada más es pasarlo en medio de los dientes y ya. Realmente es que hay que limpiar cada diente. Hola Claudia, ¿cómo estás? Es súper importante limpiar cada diente. Bueno, aquí una pregunta muy, muy interesante
es que si existe algún tipo de examen para detectar el cáncer, de autoexamen para detectar el cáncer bucal. No es tan sencillo como, pues sí, el autoexamen que existe, por ejemplo, en las glándulas mamarias, ¿no? La realidad es que si tú notas que hay un volumen extraño en la lengua o en alguna parte de tu boca, ¿sí? Porque todo tiene que sentirse uniforme. La realidad es que es conveniente que acudas, o si tienes alguna mancha que está, lo que decíamos, por ejemplo, existen lunares en boca, también en la lengua, pero si eso tú notas que cambia de color o que está creciendo, esa es la importancia de asistir cada 6 meses al dentista, porque él sí va a tener la capacidad de detectarlo, y si no es así, también tiene la capacidad de remitirte o de llamar a la al patólogo bucal para ver si es necesario hacer una biopsia. Aquí hay otra pregunta muy interesante en donde dice que si tienes rojas tus encías y utilizas el enjuague bucal para evitar ir al dentista, que si con eso se quita la parte de las encías inflamadas. No, mira, lo que pasa es que las encías inflamadas son generalmente porque en sus etapas primarias si no hay un buen cepillado y no retiras bien la placa dentobacteriana, que es la masita que se forma en los dientes, pues sí, con una buena técnica de cepillado y el uso de enjuague bucal puede ser que desaparezca. Pero en realidad, si tú acudes al dentista cada 6 meses, una de las cosas que debe enseñarte es una buena técnica de cepillado, y entonces pues eso no debería estar pasando. Entonces podría ser que si es por placa dentobacteriana, si tú tienes una buena técnica de cepillado, sí desaparezca esto. Pero si no existe una buena técnica de cepillado o ya hay sarro, pues entonces no va a desaparecer aunque tú utilices un enjuague bucal. Que también vale la pena mencionar que hay enjuagues bucales específicos para alguna situación que tú padezcas en tu boca. Por ejemplo, si tuvieras que nivelar cantidad de bacterias en boca, existe un enjuague especial para eso, y así para cada caso. Aquí nos hacen otra pregunta en donde dicen que si hay algunas enfermedades que propician la formación de sarro. Sí existen algunas enfermedades. Hola Iván, ¿cómo estás? Hola Mafer. Sí existen algunas enfermedades que hacen que más fácil se forme sarro. Si no hay una buena higiene bucal, la realidad es que, por ejemplo, la diabetes, como el pH de la saliva cambia, y aparte pues sí, se vuelve más fácil y más idóneo que aumenten la cantidad de bacterias en boca, y entonces si no hay una buena higiene bucal puede suceder que no puede suceder. Si no hay una buena higiene bucal, sucede que entonces se forma más fácil sarro. También cuando las personas, esto no es una enfermedad, pero bueno, sí considero importante mencionar cuando las mujeres están embarazadas, que hay muchos cambios hormonales. No es que cada hijo les costó un diente, sino que por tantos cambios hormonales, sí sucede que se seca más fácil la boca, y entonces también esto propicia que se forme más fácil el sarro. No sé si eso haya dejado tu pregunta. Pues sí haya respondido con claridad tu pregunta. Aquí hay otra pregunta que dice que debo ir cada 6 meses, así no tenga nada.
Sí, es algo que me encanta que sí les esté como generando esta inquietud. Sí, debes ir cada 6 meses, a menos que tú seas odontólogo y sepas que no tienes nada, pues entonces no tienes a qué ir, ¿no? Pero si no eres odontólogo, no sé si te refieras a que sí tienes que ir aunque no te duela nada, ¿no? Recuerda que esto de ir a visitar al dentista es, aparte de por salud, también es por higiene, ¿no? Entonces, muchas gracias el dato. Ahorita vamos a decirlo, señor Arroyo. Entonces, si no tienes nada, o sea, si tú eres dentista y sabes que no tienes nada, pues no tendrás que ir cada 6 meses al dentista. Pero si no eres dentista, pues no sé, no hay manera de que sepas que no tienes nada, porque recuerda que, por ejemplo, la caries cuando empieza no duele. El sarro, pues es difícil a veces que se vea, a menos que ya tuvieras demasiado. No sé, la inflamación de las encías, pues luego las personas piensan que, pues es que a lo mejor se me inflamaron las encías porque estoy nervioso. Entonces sí, lo ideal es que sí tienes que ir cada 6 meses al dentista. Aquí el señor Arroyo nos hace el favor de decir que la marca Butler las distribuye en la farmacia de Sanborns. Ese es muy buen dato, las pastillas reveladoras, porque de Oral-B pues no las han podido encontrar. A mí me da mucho gusto que nos aporte esa información. Muchas gracias, señor Arroyo. No se les olvide que todos los lunes a las 9 de la noche siempre tenemos nuestros lives, ya sean acompañados o yo. Aquí, si ustedes me sugieren temas, pues con mucho gusto los abordamos porque son dudas que ustedes tienen y hay que darle difusión para que, acuérdense que la información empodera, pero con bases científicas, ¿no? Otra pregunta que nos hacen es si tengo dolor en un diente y luego desaparece al poco tiempo, ¿debo de ir al dentista? Sí tiene que ir, siempre que, bueno, aquí ya partimos de que es cada 6 meses, pero bueno, si en el transcurso de esos 6 meses o no he ido en años y de repente tuve un dolor y me desapareció y digo, no, pues ya no tengo que ir. Sí tienes que ir porque entonces tienes que revisar a qué se debió esa molestia, a qué se debió ese dolor. Mira, es bien fácil, bien fácil, te voy a explicar algo muy claro. Hay algo que la mayoría de las personas no detecta y cuando son problemas, por ejemplo, de la articulación temporomandibular, que es al abrir y cerrar. Eso hay veces que da problemas de dolores de cabeza impresionantes que la gente piensa que tiene migraña. Dejan incluso de escuchar bien y van al otorrino y no tienen nada. Se toman pastillas para la cabeza y el problema está en tu mordida. Cuando tú vas al dentista tienes la libertad de preguntarle todas las dudas que tengas, ¿sí? Para que esto haga que tu boca esté sana a largo plazo. Aquí Claudia nos pregunta que si es recomendable usar Bexident para mejorar la sensibilidad de las encías. La sensibilidad de las encías o el sangrado, Clau. O la sensibilidad del diente. No entendí muy claro ahí, pero el Bexident es un enjuague que tiene triclosan y que nos ayuda, por ejemplo, a regenerar las encías o que también nos ayuda a nivelar un poco la cantidad de bacterias en boca. Pero específicamente para mejorar la sensibilidad de las encías, si me puedes ayudar a qué te refieres con eso, pues creo que te puedo responder más claro, por favor. Muy clara la respuesta, mil gracias. En mi embarazo sentí cambios importantes y tuve mayor generación de sarro y sensibilidad en mis encías. Sensibilidad, creo que se refieren a la parte de que se inflaman, ¿verdad? Y que se inflaman y sangran. La realidad es que sí, y si a esto te refieres, Clau, con la mejorar la sensibilidad de las encías que se inflaman y sangran,
El Bexident sí es recomendable siempre y cuando que también ya tu dentista te haya explicado y checado que no tienes sarro y que tienes una buena técnica de cepillado. En efecto, existe en el embarazo la gingivitis del embarazo precisamente por los cambios hormonales y porque se seca más la boca y entonces la saliva ayuda a la limpieza de la boca. Entonces cuando hay menos saliva hay más fácil formación de sarro y también mayor cantidad de bacterias en boca que inflaman las encías. Sería muy útil que desde el consultorio llamen para recordarte que ya pasaron 6 meses y programen la cita. Sí, exactamente eso es lo que pues aquí en Salud Bucal hacemos y tratamos de hacer, que pues sí, ya pasaron 6 meses, visita, y así como también les recordamos, por ejemplo, ya pasó 1 año, tienes que sellar tus resinas, que no es lo mismo a sellar las resinas que a que no vengas y de repente ya se tienen que cambiar completas. La realidad es que es muy buena idea, gracias, Margarita. Clau, dices que sí, te refieres sensibilidad a sangrado. Entonces creo que sí quedó clara la respuesta. Y el señor Arroyo nos dice que alimentos dañan el esmalte de los dientes que comemos habitualmente. Híjole. El número 1 de los alimentos que dañan el esmalte de los dientes es el limón, por ejemplo. El limón, hay personas que disfrutan de verdad, porque así me lo han narrado los pacientes. Yo parto el limón literal y le pongo tajín y así, me chupo el limón y la realidad es que es bien peligroso, ese alimento en especial, desmineraliza el esmalte y recuerden que el esmalte no se autorregenera. Entonces, una vez que ya se hace hasta como una cuenca en el esmalte, pues hasta ahorita no hay nada que lo regenere. El limón es el número 1 de los alimentos que dañan el esmalte de los dientes. De ahí en fuera, pues algunos alimentos dañan en cuanto a que lo pigmentan, ¿no? Por ejemplo, el vino tinto, todos los alimentos que son oscuros, ¿no? Por ejemplo, los tés, mostaza, salsas de tomate, todo esto lo que provoca es que pigmenten el esmalte y bueno, después hay que quitar esas manchas. No sé si quedó resuelta su duda, señora Arroyo. Aquí Margarita dice que existen trastornos salivales, que si existen trastornos salivales que pueden aumentar la generación de placa o sarro. Sí existen trastornos salivales, como es el que, por ejemplo, acabo de mencionar, no, hace que los cambios hormonales provocan que se produzca menos saliva y entonces esto hace que se produzca, o más bien no es que se produzca. Hagan de cuenta que la saliva actúa como un autoenjuague. Entonces, al haber la suficiente cantidad de saliva, lo que sucede es que pues está circulando y está como, se llama el proceso autoclisis, que es autolimpieza de la boca. Entonces, al haber la suficiente saliva, pues está barriendo también una cantidad importante de bacterias. Ojo, esto no quiere decir que ya con que produzcan suficiente saliva no se van a cepillar, no, pero al haber un medio húmedo, esto impide que fácilmente se adhiera la placa dentobacteriana a la superficie del diente y que después, si no se retira, se forme sarro. Al estar el medio más seco,
la placa bacteriana se une bastante, se adhiere muy fácil a la superficie y entonces si no se retira se calcifica formándose el sarro. Hoy estoy muy contenta porque la realidad es que hoy hubo muchísima interacción. Me da mucho gusto. Aquí hay una pregunta muy interesante. Dice que si la generación de saliva ayuda a la limpieza de la boca y que no se adhiera ahí se cortó, y que no se adhiera el sarro. A ver si ahorita Carolina nos hace favor de terminar la pregunta. Que no se adhiera el sarro. Tomar mucha agua ayuda a la generación de saliva. Sí ayuda. De hecho, el estar bien hidratados ayuda muchísimo a la generación de saliva. Y también hay alimentos que también ayudan a evitar que se adhiera el sarro, que es como el apio, la zanahoria, ¿sí? Y el pepino. Recuerdan que ya les hice un reel sobre eso. Bueno, pues el apio, la zanahoria y el pepino son en especial alimentos que ayudan muchísimo a que se produzca mucha saliva, porque como es mucha fibra, entonces para que se triture es necesario que haya mucha producción de saliva, así como también el que hidratarse bien es básico. Y estos alimentos que les acabo de mencionar también ayudan a que pues también hace un barrido de bacterias por la consistencia del alimento, que es muy fibroso. No olviden, en verdad, todos los viernes todos los lunes a las 9 de la noche, todos los lunes a las 9 de la noche nuestro live. Sugiéranos temas por mensaje, nos pueden mandar, y la realidad es que pues estar muy contenta de interactuar. Hoy me gustó muchísimo y que hubo mucha interacción. Siento muy dinámico esto. La realidad es que se fue volando el tiempo. Gracias a todos los que nos hicieron favor de acompañarnos. Gracias por participar. Y pues me da mucho gusto haber respondido bien sus preguntas. La realidad es que síguenos sígueme en mis redes sociales y voy a estar muy contenta de aclarar todas tus dudas, y también si me propones temas pues voy a estar muy contenta también de prepararlos para que tengas siempre la mejor información. Muchas gracias por acompañarnos y pues les dejo un gran abrazo y pues muchos saludos. Y nos vemos el siguiente lunes a las 9 de la noche. Gracias por estar conmigo y gracias por participar conmigo y hacer más bonito y más interactivo este live. Gracias a Carolina, House TP. Y pues bueno, ya es la última pregunta. Me encanta, qué bueno. Javier dice, cuando voy a revisión cada 6 meses... ¿puedo preguntar todas mis dudas al dentista? Tienes que preguntar todas las dudas. Para eso estamos los dentistas, y el que se enoja pierde. Así es que tienes que hacer todo lo que tengas dudas. Exprime el conocimiento de tu dentista para que tú salgas contento, te sientas feliz y te sientas seguro. Muchas gracias, Carolina. Dices que te encantan los lives y verlos en familia siempre. A mí me encanta que me lo digan. Marisela, muchas gracias. Les mando muchísimos besos. Estoy feliz que estén conmigo. Y en realidad, señor Arroyo, Francisco, Clau, soy feliz de que haya más interacción y que me acompañen y me sigan. Y pues les mando un beso, un abrazo muy grande. Y pues nos vemos el próximo lunes. Gracias.